Serie, Antes del olvido. Crónicas de una humanidad que no debía recordarse. Episodio 5. Gobernar no era mandar. Estamos tan acostumbrados a una idea que ya ni siquiera la vemos. Quien gobierna, manda. Desde pequeños aprendemos que el poder consiste en dar órdenes, en imponer decisiones, en situarse por encima de los demás. Reyes, presidentes, dirigentes, élites. La historia nos presenta el poder como algo deseable, una posición que se conquista, se hereda o se arrebata. Pero cuando observamos los indicios de aquellas civilizaciones que no encajan en el relato oficial, aparece una anomalía todavía más inquietante que las piedras imposibles o los conocimientos perdidos, una relación radicalmente distinta con el poder. En muchas culturas antiguas, el liderazgo no era una aspiración, era una carga, no otorgaba privilegios, no garantizaba riqueza, no aseguraba permanencia. Gobernar no elevaba a quien lo hacía, lo exponía. En estos modelos, el poder no se acumulaba, circulaba. El líder no era una figura separada de la comunidad, sino una función temporal al servicio de ella. No gobernaba quien quería, gobernaba quien era necesario, y cuando dejaba de serlo, volvía a la comunidad sin honores perpetuos. Esta idea resulta casi incomprensible para la mentalidad moderna, porque hoy, el poder atrae precisamente a quienes desean mandar, a quienes buscan control, reconocimiento o beneficio personal. Pero en una sociedad sin dinero acumulativo, sin escasez energética estructural, sin jerarquías permanentes, el poder deja de ser rentable, y cuando el poder no ofrece recompensa, solo quienes tienen un fuerte sentido de responsabilidad aceptan ejercerlo. Tal vez por eso, en aquellas civilizaciones, el liderazgo no era glamuroso, no estaba rodeado de símbolos de superioridad, no se separaba físicamente del resto de la población. El gobernante no vivía mejor, vivía más vigilado, porque su función era servir al equilibrio colectivo, no imponer su voluntad. La historia oficial tiende a interpretar estas formas de organización como primitivas, como etapas previas a la verdadera política, pero esa interpretación ignora un detalle fundamental: estas sociedades no carecieran de estructuras de poder, habían decidido limitarlas, porque habían comprendido algo esencial: el poder concentrado tiende a corromper no por debilidad moral, sino por diseño. Cuanto más poder se acumula en un individuo o grupo, más se separa de las consecuencias de sus decisiones, y esa separación es el origen de casi todos los abusos. En las civilizaciones donde gobernar era servir, esta separación se evitaba de forma sistemática. El líder seguía siendo parte del grupo, sufría las mismas consecuencias, compartía los mismos recursos, no podía legislar desde la distancia, no podía protegerse de los errores que cometía. Eso generaba prudencia, escucha, responsabilidad real. Y aquí surge una idea profundamente subversiva para nuestro modelo actual. Tal vez aquellas civilizaciones no colapsaron porque carecieran de autoridad fuerte, sino porque no permitían que la autoridad se volviera absoluta. La autoridad era funcional, no simbólica, no se sostenía en títulos, sino en resultados. Si el bienestar colectivo disminuía, el liderazgo perdía legitimidad, sin necesidad de revoluciones, sin violencia, sin derrocamientos, simplemente dejaba de existir. Este tipo de organización no puede sostener imperios, no puede expandirse agresivamente, no puede conquistar territorios lejanos, y precisamente por eso es estable, porque el objetivo no es crecer indefinidamente, sino mantener el equilibrio interno. Nuestra historia está llena de gobernantes que se perpetuaron en el poder, dinastías, oligarquías, élites políticas y económicas, pero la perpetuación del poder requiere dos cosas: acumulación de recursos y control de la narrativa. En las civilizaciones que exploramos, ninguna de las dos era viable. Sin dinero acumulativo, no se podía comprar lealtades. Sin control energético, no se podía chantajear a la población. Sin jerarquías rígidas,
no se podía transmitir el poder como herencia. El poder, al no poder consolidarse, no podía volverse tiránico. Tal vez por eso, estas sociedades parecen desaparecer sin dejar estructuras de dominación heredadas. No hay palacios permanentes, no hay tumbas monumentales para líderes individuales, no hay símbolos claros de culto al gobernante. Lo que encontramos, en cambio, son espacios colectivos, centros de reunión, lugares de consenso, como si el verdadero sujeto político no fuera el líder, sino la comunidad. Desde nuestra perspectiva moderna, esto puede parecer ineficiente, lento, inestable, pero esa percepción surge de medir el pasado con criterios actuales: velocidad, expansión, productividad. Aquellas civilizaciones no estaban diseñadas para crecer sin límite, estaban diseñadas para durar, y durar implica renunciar a ciertas formas de poder, porque el poder absoluto puede ser eficaz a corto plazo, pero es destructivo a largo plazo. Tal vez por eso, cuando surgieron sociedades basadas en la acumulación, en la monetización y en la jerarquía, el modelo de liderazgo-servicio fue desplazado, no porque fuera inferior, sino porque era incompatible con el nuevo paradigma. Gobernar dejó de ser una función temporal y se convirtió en una carrera. El liderazgo dejó de ser una carga y se transformó en un premio. Y en ese momento, el poder dejó de servir a la comunidad y la comunidad pasó a servir al poder. Este episodio no idealiza el pasado, no afirma que aquellas sociedades fueran perfectas. Afirma algo más incómodo, que habían comprendido los límites del poder mejor de lo que nosotros los comprendemos hoy, y que tal vez, en nuestra obsesión por sistemas fuertes, líderes carismáticos y estructuras sólidas, hemos olvidado una verdad elemental: el mejor gobierno no es el que manda mejor, sino el que menos necesita mandar. Tal vez el verdadero progreso político no consiste en perfeccionar el poder, sino en reducirlo, y tal vez, en algún punto del pasado, hubo civilizaciones que lo entendieron, y por eso no dejaron herederos en un mundo que empezaba a desear lo contrario.